Tenía solo 13 años y la academia militarizada cayó. El caso de Dafne Zapata. Quiero que te imagines algo por un momento. Tú tomas la decisión de mandar a tu hija de 13 años a un internado que te juran que va a formarla con valores y disciplina. Y unos días después, cuando vuelves a revisar los mensajes que te habían llegado al teléfono, te das cuenta de que cada foto y cada video ya te estaban advirtiendo lo peor. Los moretones que se alcanzaban a notar, las llamadas de último minuto, las excusas que no cuadraban por parte de los encargados. Todo apuntaba a que la vida de esa niña ya estaba sentenciada dentro de un lugar que operaba en la total oscuridad. El pasado 16 de julio de 2026, todo México se quedó helado cuando se dio a conocer la muerte de Dafne Zapata dentro de un supuesto campamento de verano que se vendía como una escuela de honor y formación militar. Pero lo que los peritajes y las investigaciones de la Fiscalía están sacando a la luz en estos últimos días es algo tan fuerte y tan grave que de verdad cuesta trabajo asimilarlo. Y te lo digo desde ahorita. Lo que vas a escuchar en este video no es un resumen ni un análisis por encimita. Te voy a contar este caso paso por paso, con fechas, con datos duros, con los resultados de la autopsia y con un respeto total hacia Dafne y hacia su familia. Porque ella no es un caso más. Ella era una chamaquita de 13 años que merecía vivir y que hoy merece que se cuente su verdad completa. Y te adelanto algo que a mí me dejó sin palabras. La autopsia dice que murió ahogada, pero en todo el terreno de ese internado no había ni una sola alberca. Entonces la pregunta que sigue abierta es muy clara. ¿Dónde la ahogaron? ¿Y quiénes exactamente la sometieron? Eso es lo que vamos a reconstruir juntos a partir de ahora. Pero antes de arrancar, necesito que hagas algo. Si conforme vayas escuchando este caso, sientes que esta historia tiene que llegar a más personas, dale like en cualquier momento del video, porque eso dice al algoritmo que este contenido importa y que el nombre de Dafne no se puede quedar en el olvido. Ahora sí, vamos desde el principio. Los últimos momentos antes de la tragedia. Para entender todo lo que pasó, necesitamos regresar al lunes 13 de julio de 2026. Porque fue ese día cuando Dafne puso un pie dentro de ese lugar. Y todo empezó a salir mal desde las primeras horas. Esa mañana, la niña preparó su maleta con ropa y sus cosas personales y se trasladó junto a su mamá desde su casa en Ciudad Mante hasta llegar al municipio de Ciudad Madero, allá en Tamaulipas. La mamá de Dafne la anotó con toda la ilusión del mundo en un campamento de verano que duraba 3 semanas dentro de un lugar que se hacía llamar Academia Militarizada Marina Doenitz. La idea era sencilla, que su hija agarrara carácter, que aprendiera a ser más independiente y que aprovechara las vacaciones en algo productivo. La familia confió al 100% en lo que les prometieron los encargados de ese plantel y pagó 25,000 pesos en efectivo para cubrir la inscripción completa. Porque les aseguraron que la niña iba a recibir entrenamiento profesional y que iba a estar perfectamente cuidada todo el tiempo. Pero fíjate bien en lo que te voy a decir ahora, porque es un detalle que cambia toda la historia. Los directores de esa academia impusieron desde el primer día una regla que a cualquier padre debería encenderle todas las alarmas. Estaba terminantemente prohibido que las mamás o los papás hablaran por teléfono o tuvieran cualquier tipo de contacto con sus hijos mientras estuvieran internados.
Todo lo que los padres podían saber pasaba primero por las manos de los instructores. Ellos decidían qué se comunicaba y qué no. En otras palabras, cortaron por completo la posibilidad de que cualquier menor pudiera pedir ayuda hacia afuera. Y piénsalo fríamente un segundo. ¿Qué tipo de institución legítima necesita cortar toda comunicación entre un niño y sus padres? ¿A quién le conviene que un menor de 13 años no pueda levantar un teléfono y decir lo que le están haciendo? Eso no es disciplina. Eso es aislamiento premeditado. Y es el primer indicador de que lo que operaba adentro de ese lugar no era un campamento, era una trampa. Y es aquí donde llega el momento que a mí personalmente me revuelve el estómago. Unas horas después de que Daphne entró al campamento, apenas unas horas, una de las personas encargadas le mandó un video directamente al celular de la mamá. En ese video se ve a Daphne con la cara visiblemente golpeada, con un moretón que se notaba a simple vista. Y dice las que terminaron siendo sus últimas palabras grabadas en vida. Escucha bien lo que dijo. Hola mami, me caí. No me vayas a subir a tus estados, estoy bien, porque no ando modo reina. A primera vista suena como una niña que se quiere hacer la fuerte. Pero cuando le sumas la lesión en la cara, cuando le sumas que llevaba apenas horas adentro de ese lugar, y cuando le sumas que alguien más le grabó ese video y decidió mandarlo, la historia cambia por completo. ¿Por qué una encargada graba específicamente la cara golpeada de una niña y se la manda a la mamá? Para adelantarse a una posible denuncia, para fabricar una coartada de que fue un simple accidente. Porque eso es exactamente lo que hicieron. La mamá de Daphne pidió explicaciones de inmediato. Y la respuesta que le dieron los directivos fue que el adolescente se había desmayado porque le bajó la presión durante los ejercicios físicos del entrenamiento. Esa fue la primera de muchas mentiras que le dijeron a esta familia. Y la que viene después es todavía peor. Quédate, porque lo que sigue es muy fuerte. ¿Cómo ocurrió el crimen paso a paso? Lo que sucedió en la madrugada del jueves 16 de julio es lo que hoy las autoridades están clasificando como el momento central de todo este horror. Pasaron solamente 3 días desde que Daphne entró al campamento. 3 días. En 72 horas, esa niña pasó de estar empacando su maleta con ilusión en su casa a terminar muerta dentro de un plantel que nadie supervisaba, en un lugar donde se supone que debían cuidar a menores de edad. Las reglas de protección fueron sustituidas por un sistema brutal de castigos y agresiones que nadie supervisaba desde afuera. Los peritos que reconstruyeron lo que pasó esa noche determinaron, con base en las evidencias físicas, que Daphne fue sometida a la fuerza dentro de un área cerrada del plantel, que recibió golpes severos en la cabeza y en la cara, y que ese traumatismo craneofacial ocurrió antes de que la niña falleciera. Esto es importante que lo entiendas bien. Los golpes en el cráneo y en el rostro no fueron la causa de muerte, pero sí demuestra que antes de morir, Daphne fue agredida físicamente. Primero la golpearon, después la mataron. Son 2 momentos distintos y los 2 son igual de criminales. Pero lo que hicieron los responsables después del crimen es igual de grave, porque intentaron tapar todo en tiempo real y fabricar una historia falsa para salirse con la suya. Pon mucha atención a la secuencia de llamadas que hicieron esa mañana, porque es lo que los delata. Primera llamada. Los encargados del internado se comunicaron con la mamá de Daphne y le dijeron con toda la calma del mundo que la niña nomás tenía un poquito de tos, que no era nada grave y que no necesitaba ir al doctor. Todo tranquilo según ellos. ¿Cuánto tiempo pasó entre esa llamada y la siguiente? Nada más 1 hora, 1 sola hora. Segunda llamada.
Volvieron a marcarle a la mamá, pero esta vez el tono era completamente diferente. Le dijeron de golpe que la niña se había desmayado en el área de las regaderas y que cuando la encontraron ya no tenía signos vitales, que ya no respiraba, que ya no había nada que hacer. Piénsalo un momento. En 60 minutos pasaron de decirle que su hija tenía tos a decirle que su hija estaba muerta. 60 minutos. ¿Qué pasó en esos 60 minutos? ¿En qué momento exacto estaba muerta? ¿En qué momento exacto murió Daphne? Ya estaba muerta cuando hicieron la primera llamada y la tos era simplemente la excusa que estaban preparando mientras decidían cómo presentar la historia. Porque esa es una de las líneas de investigación que la fiscalía está siguiendo ahora mismo. Y todavía tuvieron el descaro de querer registrar ante las autoridades que se trató de una muerte natural o de un accidente fortuito por asfixia en el baño. Querían cerrar el caso ese mismo día sin que nadie investigara nada. Querían que esta niña se convirtiera en un número más, en un expediente archivado, en una muerte accidental que nadie cuestionara. Pero no contaban con lo que la familia iba a descubrir cuando llegó al plantel. Y esto que viene es el punto que le da la vuelta completa al caso. No te vayas. Lo que encontró la familia al llegar. Este es el punto donde toda la mentira de los directivos se cae a pedazos. Y te pido que no te distraigas porque cada detalle que viene es clave para entender la magnitud de lo que hicieron. La primera en llegar a las instalaciones fue la abuelita de Daphne, por parte de mamá, que salió corriendo hacia el plantel en cuanto le avisaron que la niña había fallecido. Imagínate a esa señora manejando o pidiendo que la llevaran de urgencia, con la desesperación de saber que su nieta estaba muerta dentro de un lugar donde se suponía que la estaban cuidando. Cuando la familia entró al lugar, se toparon con algo que los propios investigadores describieron como una de las irregularidades más graves de todo el expediente criminal. El personal de la academia había alterado la escena del crimen de forma intencional. Le quitaron la ropa al cuerpo de Daphne, lo limpiaron completo y lo asearon con cuidado antes de llamar a la ambulancia o a cualquier servicio de emergencia. Quiero que dimensiones lo que eso significa. No llamaron primero a la ambulancia, no llamaron primero a la policía, no llamaron primero a los padres. Lo primero que hicieron fue desvestir a una niña muerta de 13 años y limpiarle el cuerpo. ¿Para qué hicieron eso? Para intentar borrar cualquier marca, cualquier fluido, cualquier evidencia que pudiera quedar sobre la piel de la niña. Eso no es lo que hace alguien que acaba de presenciar un accidente. Eso es lo que hace alguien que sabe exactamente lo que pasó y está tratando de destruir las pruebas antes de que lleguen las autoridades. Cuando los agentes de la Fiscalía del Estado finalmente llegaron al lugar, encontraron el cuerpo del adolescente tirado directamente sobre el piso, metido dentro de una bolsa de plástico de color negro. Una bolsa de basura. A una niña de 13 años la metieron en una bolsa negra de basura como si fuera un objeto que hay que esconder. Y en medio de todo eso, con el cuerpo de la niña ahí presente, los directivos de esa escuela todavía tuvieron la frialdad de ofrecerle a la mamá que le devolvían todo el dinero del campamento, los 25,000 pesos completos, si se olvidaba del asunto, y no levantaba ninguna denuncia. La respuesta de esta mujer es una frase que hoy se repite en marchas, en redes y en cada rincón de Tamaulipas. No quiero ni un peso, quiero justicia para mi hija. Si estás escuchando este caso y sientes que esta historia tiene que llegar a más gente, este es el momento de darle like al video y compartirlo, porque lo que le hicieron a Daphne no se puede quedar en silencio y su familia necesita que todo el país esté viendo. Ahora viene el resultado de la necropsia.
Y necesito que lo escuches con atención porque es el dato que destruyó completamente la coartada que habían armado. Y es el dato que convirtió este caso en lo que es hoy a nivel nacional. Los médicos forenses que le practicaron la autopsia oficial determinaron de forma científica que la verdadera causa de muerte fue asfixia por sumersión. Eso quiere decir, en palabras simples y directas, que Daphne murió ahogada. Le encontraron los pulmones completamente llenos de agua, la tráquea completamente llena de agua, las vías respiratorias inundadas. Esta niña tragó agua hasta que dejó de respirar. Y ahora recuerda lo que dije al principio del video. En todas las instalaciones de esa academia, en cada rincón del terreno, en cada metro cuadrado del plantel, no existía ninguna alberca, ninguna piscina, ningún tanque de agua, ningún depósito, nada. No había un solo cuerpo de agua donde una persona pudiera ahogarse por accidente. Entonces, si la niña murió ahogada, pero no había dónde ahogarse, eso solamente puede significar una cosa. Alguien la agarró a la fuerza, le metió la cabeza en agua, probablemente en una cubeta, en una tina, en un balde, en algún recipiente que pudieran llenar y después vaciar, para desaparecer la evidencia. Y la mantuvo sumergida hasta que dejó de respirar. La ahogaron a propósito en un espacio que ellos mismos controlaban. Piensa en lo que tuvo que vivir esa niña en sus últimos momentos. La desesperación de no poder respirar, la fuerza de alguien sosteniéndola, el agua entrando a sus pulmones. Y todo esto dentro de un lugar donde su mamá la dejó creyendo que iba a estar segura. Y eso fue lo que llevó a la fiscalía a reclasificar este caso bajo el protocolo de feminicidio. Pero espérate, porque todavía falta lo que declararon los exalumnos de ese lugar. Y te adelanto que lo que contaron sobre lo que les hacían adentro es algo que a mí me costó trabajo leer completo. Eso es lo que viene ahora. Los testimonios que destaparon todo. Las denuncias de exalumnos destaparon un sistema de violencia sistemática dentro de la academia militarizada en Tamaulipas. Desde golpes con fusiles de madera y carreras descalzo de madrugada, hasta el arrastre de llantas y encierros en jaulas a las que llamaban la perrera. La presión social y las marchas obligaron a la fiscalía a actuar, aunque al principio solo detuvieron a una joven auxiliar, Dana Yanina, como chivo expiatorio. Más tarde se supo que ella también era víctima, forzada por los directivos a golpear a otros menores. La verdad oficial y lo que viene para los responsables. Las propias autoridades federales confirmaron que la academia era completamente fraudulenta. Ni la Sedena ni la Marina le dieron aval alguno, y la SEP aclaró que carecía de reconocimiento oficial para impartir educación. Además, la ley prohíbe expresamente que planteles privados ofrezcan formación militar a menores de edad, por lo que el lugar era ilegal desde su apertura. Se ordenó la clausura definitiva y el aseguramiento del inmueble. La familia de Daphne impulsa la ley Daphne para que estos internados sean auditados, regulados y severamente castigados, y para que los padres puedan comunicarse con sus hijos. Mientras la investigación avanza bajo el protocolo de feminicidio, las autoridades detuvieron a los 3 principales implicados. El director Jorge Luis Ponce Ortega, la encargada femenil Gioconda Estrella Mora y la instructora asistente Dana Yanina Cruz, quienes ya enfrentan prisión preventiva. Queda la pregunta: ¿cuántos sitios similares siguen operando sin supervisión hasta que aparece una tragedia? Escríbemelo en los comentarios. Nos vemos en un próximo video.